programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Buenos días, estamos aquí como todos los domingos con gente de primerísima fila. Y hoy hemos traído un catedrático que yo diría que es en egiptología, podría serlo tranquilamente, que nos ha hecho un libro sobre la sabiduría en el antiguo egipcio, que es precioso, yo lo he leído y me ha encantado. Y bueno, pues como cada semana, pues vamos a proceder a hacerle las preguntas de rigor. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que encantado de estar contigo. Lo primero que tengo que darte las gracias de haber leído el libro. Creo que en el índice de lectores eras tú entonces el que lo leyó. Bueno. Te lo agradezco sinceramente. Bueno, pues muy bien. Antología del pensamiento egipcio. ¿Por qué? Porque era necesario. Es decir, hay muchos libros sobre pensamiento griego o romano y hacía falta un libro que rescatase las cinco obras más antiguas del pensamiento egipcio. No exactamente es filosofía, porque filosofía es un término griego, pero el pensamiento egipcio. ¿Qué es la tabula gratulatoria? Que es la forma de dar gracias a las personas que han estado a mi lado en todos estos años, ¿no? Y luego, porque hay dos tipos de libros, los que ponen las gracias al principio y los que ponen las gracias al final. Entonces, yo creo que es correcto dar las gracias al principio. El que va al caño no bebe del cántaro. ¿Por qué lo pones esto? Porque es la idea de volver a las fuentes. El libro ha rescatado ha traducido los pergaminos originales y ha hecho una edición crítica de ellos. Es decir, hemos ido directamente a las fuentes donde estaba ese pensamiento egipcio. No es una traducción del alemán o del inglés, sino una traducción directa de las fuentes egipcias. Entonces, ir al caño donde está el agua, bebes allí, no bebes del cántaro que se lleva a casa, no bebes de las fuentes. Eso es lo que quiere decir. Los conceptos de la ley ética están en Alamat. ¿Qué quieres decir con que están en Alamat? ¿Es algún libro del antiguo egipcio? Maat es una divinidad en el antiguo Egipto que se representa como una mujer sentada generalmente con una pluma sobre la cabeza y representa el orden universal. Entonces, el que rige los días, el paso de los días, las estaciones, pero también la ética entre los individuos. Entonces, la sabiduría y el comportamiento ético lo rige Maat. Incluso los dioses están sometidos a Maat. ¿Cuáles son los textos sapienciales? Es un género en general. Hay muchos textos sapienciales, pero los que hemos traducido en el libro, son los 5 más antiguos. Para Hordel Hef, la familia es uno de los pilares de la vida. Esto ya viene de lejos. Esto viene de lejos, sí. Nada nuevo bajo el sol. Al final es muchas cosas. Lo que pasa es que el pensamiento occidental parece que lo hemos inventado todo desde Grecia, que evidentemente yo no le quito ningún valor a los griegos, como explicamos en el prólogo, pero los griegos decían, nuestra filosofía es muy antigua, más antigua que la de nadie, porque viene ya del mundo egipcio, decían ellos mismos. Así que había que recuperar esta sabiduría. La muerte es tratada en la obra desde una perspectiva eminentemente práctica, terrenal, teológica. Digamos que no existía la muerte para esta gente, para los egipcios. No, lo que quiero decir en el caso de... Sí, evidentemente ellos creían en la resurrección, pero lo que quiero en esta frase con respecto a Hordiev es que te da consejos prácticos para sobrevivir a la muerte. Pues, por ejemplo, no te fíes de tus hijos y cede el cuidado de tu tumba a un sacerdote del Ka, que era una persona que hacía los ritos funerarios para mantener al difunto vivo en el más allá, ¿no? Porque de los hijos no te puedes fiar, esto tampoco es nuevo, ¿no? Entonces, los consejos que da son prácticos, no tanto como explicar cómo es el más allá, ¿no? Sino cómo deberías de afrontar tu vida después de la muerte. Dice propiamente, la casa de la muerte se construye en vida, ¿no? Además, es un aspecto muy curioso del Antiguo Egipto, que la muerte está íntimamente ligada a los vivos, a los que se quedan, por decirlo de alguna forma. Papiro Pris, ¿por qué no lo devuelven a Egipto?
Ya, fíjate. Pues no sabría qué decirte. Tengo el papiro Pris se llama porque Emile Pris d'Avence fue el que lo compró en Egipto y lo llevó a Francia. No sabría si están muy bien allí, evidentemente en Egipto. Hay que darse cuenta también que la ciencia es una ciencia occidental. Empezó por una preocupación occidental y gracias a todos esos objetos que están en los museos occidentales, la ciencia egiptológica se ha desarrollado. Entonces tengo de alguna forma el corazón partido, de alguna forma debería de estar allí, pero también está bien en el Louvre. ¿Kairos era un escriba? Sí, Cairés era un escriba, sí, era un escriba y un sabio. Era como algo así como los antiguos egipcios se referían a él como nosotros cuando decimos López, Cervantes o algo de eso, se referían a él como un sabio. ¿El ideal del hombre templado cuál es? Someterse al poder, el silencio, la obediencia. Como tú bien sabes, que eres un gran lector, no hay libros que sean inocuos ni inocentes. Siempre están escritos para alguien y para convencer de algo, ¿no? Y estos libros están hechos para, en una sociedad con un poder jerárquico, que el lector se someta a ese poder y acepte su posición y el ideal es eso, aceptar las normas y no rebelarse. Los textos de sabiduría tratan muy mal a todo el mundo, pero a los que se rebelan les dan muchos palos. Casi al enemigo es peor, es mejor que el que se rebela contra el orden establecido. ¿Qué se entiende por transliteración? La transliteración es la equiparación de los sonidos del egipcio jeroglífico a caracteres neolatinos. No seas ávido... Entonces, acaba, porque creía que habías acabado. Es simplemente pues para que todos nos entendamos cuando traducimos un texto egipcio. No seas ávido de la carne en presencia de un egoísta. Sí, claro. Si alguien quiere comer... Pues los textos de sabiduría están plagados de cosas como muy profundas, pero de aspectos también de la vida cotidiana. Entonces, cuando estás en un banquete, pues si hay alguien ávido de comer, pues no intentes comer antes que él, no seas ávido, deseoso de comer antes que él. La gula es un pecado para ellos, si podemos utilizar ese término, con todas las connotaciones que tiene, pues muy negativo. ¿Cuáles son las enseñanzas de Ptahotep? De Ptahotep, son muchas, porque es el más largo que conservamos. Y hay casi todo de la vida están reflejados en ese libro. Muy enfocado a la relación padre y el hijo también, sobre todo, porque es un libro que permite la sabiduría de una persona como la riqueza mayor a transmitir a un hijo. Ese ideal de la transmisión del conocimiento, ¿no? Pero el Ptahotep ocupa casi todos los aspectos de la vida. Se ha considerado muchas veces el libro más antiguo del mundo, con esa equivocación, porque no es un libro, sino en realidad es un papiro, como sabes, y hay anteriores que el Ptahotep. El British Museum también tiene un papiro que tampoco lo devolverán, ¿no? Estos tíos. No lo devolverán. No devolverán ni Nefertiti volverá. No creo que eso vaya a cambiar. Es un aspecto, bueno, pues al final los museos quieren seguir teniendo esos tesoros que tanto atraen a las personas. Lord Carnarvon no se cortaba un pelo, este señor, ¿eh? No se cortaba un pelo, la verdad, y cogió la afición arqueológica después de un accidente automovilístico en Gran Bretaña, y a pesar de que estaba para morir ya desde hace mucho tiempo, cuando murió, mira la que lió, la maldición de Tutankamón. Cuando la gente viene al museo que dirijo en León y me preguntan, bueno, pues al final lo de la momia, eso de la maldición era verdad. Digo, sí, al final todo el mundo murió. Y dice, ¿ves? ¿Ves? Piensan, todavía sigue existiendo esa idea de la maldición. No, bueno, murieron, luego se descubrió por qué, porque habían unas larvas que se volvieron, se reconvirtieron, y aquello era mortal, que ahora cuando... Era mortal. Cuando se abre una cámara se ventila. Sí, pero bueno, en realidad vivieron mucho más casi que la media, o sea que los que entraron en la tumba de Tutankamón, y Howard Carter vivió mucho, así que no es, en principio, sí que es un atractivo, pero
parece que no tiene nada de... Pero Egipto siempre está ligado a lo esotérico. Bueno, realmente está en la cuna de lo esotérico occidental. Es uno de los atractivos del mundo egipcio. El faraón, habiendo llegado a la vejez, tenía 39 años, aunque los súbditos decían que no vivían más de 30. ¿Es así esto? Sí. No, vivían más tiempos. Lo que pasa es que la esperanza de vida era muy baja. Hubo gente que vivió mucho tiempo. Muy baja. La mortalidad infantil era muy baja, muy alta, quiero decir. La alimentación en algunos grupos de población era deficiente y la mortalidad era muy alta. Lo que pasa es que la demografía en el mundo egipcio, como todo el mundo antiguo, es muy difícil. Es un aspecto dificultoso de estudiar. Sigue a tu corazón el tiempo de tu existencia. Parece un verso, todo lo que decían los jeroglíficos. Sí. Esto parece un verso. Fíjate, claro, Román, una de las cosas que me preocupaba mucho cuando cuando traduje el libro, cuando lo escribí, es que se valorase la literatura que hay detrás. Espero que, Román, lo hayas disfrutado. Es decir, muchas veces pensamos que es como cuando traducimos un texto de hace 5.000 años, da la sensación de que hablamos con un apache, pero en realidad son textos hermosísimos y que tienen metáforas, imágenes, como esa que dices, ¿no? Para explicarla tengo que explicaros que el corazón para el Antiguo Egipto no es simplemente el corazón como el órgano como entendemos nosotros, sino como, digamos, como el receptor de todos los sentimientos e intelecto de la persona. Entonces es como, es equiparable a deseo también. Entonces es el órgano rector, no simplemente es, pero si os fijáis, lo seguimos utilizando ahora. Sigue tu corazón, te quiero de corazón. Es decir, son frases que han quedado para nosotros. Y es un pasaje precioso. No seas avaro en los repartos. No. Eso, mira, fíjate qué consejo. En los repartos, cuando eras jefe, pues que en los repartos del sueldo, de las ganancias, no era moneda, sino que era alimentos, pues no seas tacaño, ¿no? Eso tampoco estaba mal visto, ser tacaño. Y además también como consejo de gobierno, de garantizarte unos súbditos fieles. No deberías copular con una mujer, muchacho. Sería gay, ¿no? Claro, fíjate, Román, eso es un pasaje difícil, ¿eh? Porque hace tiempo este pasaje casi no le preocupaba a nadie, ¿no? Mucha gente piensa que la historia es algo del pasado, pero en realidad es algo que está vinculado estrechamente al presente. Y, por ejemplo, los aspectos de la homosexualidad son cosas que se han preguntado desde ahora. Y ese es un pasaje muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? Hay gente que dice que es alguien joven, ¿no? Una mujer joven. Sin embargo, yo cuando leía el pasaje, de que lo que se refiere, o me daba es a un hombre, un joven que es afeminado, es lo que quiere decir, ¿no? Yeah. Es decir, que no copules con un hombre afeminado, es lo que quiere, a lo que se refiere. Pues es que al final uno de los peligros del traductor y del historiador es convertir a las personas, cuando trabajas en un texto, en personajes o conceptos y olvidar que eran personas con los mismos impulsos que podemos tener nosotros. Castiga firmemente y enseña con dignidad. Esto iba dirigido a los maestros, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y a los políticos también, yo creo, ¿no? Enseña con tu carácter, es decir, con tus obras, ¿no? Y luego castiga firmemente, pero hay muchas veces, a pesar de que lo que hemos visto en Hollywood, se dice que no se castigue con la muerte ni con la esclavitud, sino se castigue con firmeza, pero sobre todo que sea una demostración de tus actos sean buenos y sea el reflejo para que tus súbditos se comporten correctamente también. El hijo que escuches es un seguidor de Horus. Fíjate, un hijo que escucha, eso sí que es una bendición. A ver si mi hijo de 3 años me acaba escuchando también a mí. No, claro, es que como en los textos realmente, como decía antes, están escritos para un hijo. Es decir, de la sabiduría que ha adquirido un padre a lo largo de su vida, lo transmite a un hijo como el bien más preciado, ¿no? Entonces, en esa parte de Ptahotep se dice, escucha, el hijo que escucha, pues llegará lejos, ¿no? Es decir, y sin embargo, se dice, el que no escucha no es tu hijo, hay que despreciarlo, ¿no? Pero el que escucha llegará lejos, ¿no? Porque lo más valioso que tiene un padre es el conocimiento. Sabiduría para Maricaque, parece un anuncio esto. Sí, para María Carey, ¿no? Para María Carey. Mary Carey, sí. ¿Un soberano ideal lo tenían o lo buscaban en el antiguo egipcio? Lo tenían.
no lo buscaban. Lo que pasa que el faraón está muy preocupado por asentar su poder en la población, sobre todo en los poderosos, porque él se sostenía sobre los grandes, que llamaban los urú, los nobles, diríamos, digamos, un contexto medieval. Entonces, esa legitimación está muy presente en la figura del faraón. Siendo experto en palabras, serás poderoso. Haz justicia y así perdurarás en la tierra. Exactamente. Dos conceptos importantísimos. Uno, la logocracia, el poder de la palabra. Es decir, el que es capaz de dominar la palabra es capaz de dominar a la sociedad. Y todavía más en este contexto que hay un 5 o un 10% de la población que sabe leer y escribir. Entonces, el que es capaz de dominar la escritura es el que es más poderoso, ¿no? Utilizando un término de Steiner, ¿no? La logocracia. Y luego la idea de perdurar. Si hay yo siempre le digo muchas veces a mis alumnos que en todas las culturas hay aspectos que son adjetivos y sustantivos de una cultura. Que esos sustantivos la definen. Y una del Antiguo Egipto es perdurar. La idea de perdurar a costa de lo que sea. Perdurar con buenas obras, como tú me has dicho, o perdurar, por ejemplo, construyendo las pirámides, ¿no? Las pirámides no están hechas para la vida del individuo, sino para la eternidad. Hay un cierto cuidado con la región meridional. ¿Por qué? Porque los enemigos llegan del sur. Entonces los consejos que da Mericaré son para un rey, no son para un noble o para un visir. Entonces le da consejos para alguien que va a ser rey. Entonces ahí vemos los primeros consejos, por ejemplo, de defensa. En el norte y en el sur dice, coloca ciudades, que son la forma más efectiva de defensa, porque la población frenará las invasiones. Si tú conquistas un territorio y lo abandonas, llegarán los extranjeros, ¿no? Da consejos para un rey que gobierna. Crea el haba para sus corazones y navega para verlos. ¿Qué es el haba? Crea el haba para los corazones. Y pues la verdad es que no. Bueno, déjalo, porque tenemos... No te preocupes. ¿Amenhotep era el sabio? Sí, Amenhotep era un sabio, sí. Era un rey, Amenhotep, me preguntas, sí, un rey que fue. La sabiduría de un rey difunto, como no lo hubiera dejado escrito, no sé cómo lo podían saber. Claro, exactamente es eso, porque es muy curioso. Amenhotep es asesinado y entonces deja una sabiduría para su hijo, que escribe posteriormente a su muerte en el digamos, el entramado literario del libro, del papiro. En realidad, posiblemente fue un encargo de su hijo, que él mismo encarga la sabiduría de su padre una vez que él es rey, ¿no? Pero es una forma literaria en la que el faraón cuenta que es asesinado y le cuenta su sabiduría a su hijo. Guárdate de los subordinados que no lo son, parece un verso. Sí, también, exactamente. Los subordinados que quieren llegar al poder, ¿no? Esa es la idea constante, mantener el poder y estar, como dicen en Sudamérica, estar en el machito, ¿no? Conservarlo. Tablas de fuentes textuales. ¿Quién ha considerado o construido estas tablas? Yo. Están catalogadas por partes segmentadas por partes del texto egipcio, ya tradicionalmente por diferentes autores que habían investigado estos textos, y yo actualizadas. Cada segmento, digamos como si fuese cada versículo, si fuese un texto bíblico, se ilumina en negro cuando se conserva en el papiro, y cuando no se conserva en el papiro está en blanco. Y para ir acabando, ¿cuál es realmente el pensamiento egipcio? Bueno, igual que en el pensamiento occidental y en la filosofía occidental, hay varias formas de pensamiento para diferentes personajes y para diferentes posiciones sociales, para un visir, ¿no? Pero sobre todo hay que recalcar la idea de sobrevivir a la muerte, de someterse al poder establecido, de ser un subordinado digno. Todas esas cosas están constantemente. Pero luego hay, como bien has seleccionado tú, aspectos de la vida diaria que todavía pueden ser utilizados hoy en el gobierno, en la política, en la economía, en la defensa. Es decir, el saber del Antiguo Egipto condensado en 5 manuscritos.
Bueno, pues hasta aquí. Es un libro que deberíamos leer todos, todos los que sentimos una pasión por el antiguo egipcio, porque tendría que estar en todas las escuelas y universidades. Muy científico y que llega a todo el mundo. Leer Sabiduría del Antiguo Egipcio, del Antiguo Egipto, de Raúl López López, editorial Nun. És fantàstico. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.